Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Academia Veropo. En este vídeo vamos a corregir el simulacro de examen de auxiliar administrativo del Estado que se ha hecho en la Academia el pasado sábado 23 de noviembre. Antes de nada, si no has podido venir o no has podido realizar el examen, busca en la cajita de descripción que verás abajo de este vídeo, descárgate el examen, para el vídeo, ponte a hacer el examen, activa un cronómetro de 90 minutos y una vez hayas acabado, vuelves conmigo. Nos vemos a la vuelta. Pues ya estamos de vuelta. Espero que os haya salido a todos bien el examen. Vamos a comenzar a corregir la parte de legislación, que es la que a mí me toca. Vale, vamos a ver. Empezamos por la primera pregunta. La primera pregunta es relativa a la Constitución, y es que nos dice que según el artículo 117 de la Constitución, la base de la organización y funcionamiento de los tribunales, ¿cuál es? Ya sabéis que incidimos mucho en clase en que la unidad jurisdiccional es muy importante respecto de la justicia española, ¿vale? Sabéis que no tenemos justicias autonómicas y locales, que la justicia es única en todo el Estado, en todo el Estado español, ¿vale? Y así nos lo dice bien claro el artículo 117 en su apartado quinto, que el principio de unidad jurisdiccional es la base del funcionamiento de nuestros tribunales, ¿vale? Entonces aquí me tendríais que haber contestado la de Alemania. La 2 nos pregunta ya por la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando nos dice que de acuerdo con el artículo 109, la revocación de actos de gravamen o desfavorables, ahí tendríamos que haber respondido, espero que hayáis tenido cuidado con esta, ¿vale? Que se puede acordar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Acordaos lo importante de ese plazo que tiene la administración para poder perseguir estas infracciones cometidas por las personas que las hayan ejecutado, ¿de acuerdo? Y que es ese mismo plazo en el que puede minorar los efectos de ese acto de gravamen que haya impuesto a los infractores, ¿vale? Entonces, nos lo dice bien claro el artículo 109 en su primera frase, ¿vale? Que esta revocación de actos desfavorables cabe cuando no haya transcurrido el plazo de prescripción. Por tanto, aquí, otra vez más, tendríamos que haber vuelto a contestar la de Alemania. La 3 nos tira por la ley del régimen jurídico del sector público. Y es que nos pregunta que, de conformidad con el artículo 75, a los subdelegados de gobierno les corresponde. Esta no era tan difícil, lo que pasa es que había que leer con detenimiento. La A nos dice mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la AGE y sus organismos públicos con los de la comunidad autónoma y con las correspondientes entidades locales, y aquí es donde está el truco para saber qué era la función de los subdelegados de gobierno en el ámbito de la provincia. Acordaos que los subdelegados de gobierno son órganos provinciales, ¿vale? Son órganos que la administración del Estado tiene en las provincias. Son los delegados del gobierno los que están en las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces era esa precisamente la que tendríamos que haber contestado. Otra vez más, la de Alemania. Pues vamos al artículo 75 y lo tenemos aquí. Ahí estaba el truco, lo de la provincia, ¿de acuerdo? Vamos a la 4. La 4, Agenda 2030. Uno de los objetivos de esa Agenda 2030, de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuál es? Pues teníamos que haber puesto el trabajo decente y el crecimiento económico. En este sentido, he cogido el gráfico que nos da el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Y acordaos que es el objetivo número 8, el trabajo decente y crecimiento, ¿vale? Bien. La 5 es puramente teórica, del tema de Unión Europea. El mandato de la Comisión Europea, ¿de cuánto es? Acordaos que en clase incidimos mucho en quedarnos con los mandatos de las distintas instituciones que conforman la Unión Europea, ¿vale? Del presidente del Consejo Europeo, las tríadas de países o troicas del Consejo de la Unión Europea, el mandato de la Comisión, el mandato de los parlamentarios, el mandato de la presidenta y de la mesa en su conjunto del Parlamento Europeo. Y siempre os digo que el mandato de la que prácticamente ahora se va a constituir la Comisión Europea es el mismo mandato que el que tienen los propios parlamentarios europeos, 5 años, ¿de acuerdo? Luego, la 6. La 6 es una pregunta del TREBEP y nos pregunta que, de acuerdo con el TREBEP, ¿cuál de los siguientes no es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerza de forma colectiva? Esta pregunta estamos hartos de hacerlas en clase,
¿vale? Sabéis que siempre les gusta preguntar estos artículos, ¿vale? De los derechos que se pueden y los que no se pueden ejercer de manera colectiva. Y siempre os explico que los que pueden ejercer de manera colectiva los funcionarios son aquellos que pueden ejercer junto con sus compañeros, eminentemente los que derivan respectivamente del artículo 21 de la Constitución, el derecho de reunión, 28 de la Constitución, el derecho a la sindicación y a la huelga, y el artículo 37 de la negociación colectiva. Tendríamos también que poner evidentemente el planteamiento de conflictos colectivos. Ahora bien, la D de Dinamarca, que es la formación continua, claro que es un derecho de los funcionarios públicos, pero no lo tienen que ejercer de manera colectiva. Entonces, si nos vamos al TREVED, lo tengo por aquí, ¿vale? Tenemos dentro de los derechos individuales en la G la formación continua y la actualización permanente. Todos los demás, ¿vale?, de esa pregunta, tanto la A como la B como la C, están ya en el artículo 15, que son los que se ejercen de manera colectiva. Os vuelvo a repetir el truco, ¿vale? Es decir, centraos en los que pertenecen al artículo 21, 28 y 37 de la Constitución, respectivamente, reunión, sindicación y huelga, y negociación colectiva, y lo que pueden hacer de esa negociación, ¿vale? El planteamiento de conflictos colectivos, son los que se ejercen de manera colectiva, ¿vale? Que en esta vez no, pero sabéis que muchas veces nos intentan confundir con la libertad de asociación. Esa, aunque nosotros pensemos en un ejercicio colectivo de ese derecho, no tiene por qué implicar al resto de tus compañeros, por tanto no se considera un derecho ejercido de manera colectiva, ¿vale? Lo tenemos en el artículo 14 y no en el 15. Vale, proseguimos. Pregunta número 7. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas, y esta pregunta me gusta muchísimo porque siempre os incido mucho en que nos fijemos muy bien en el esquema del artículo 20 porque es engañoso. Bien es cierto que en el apartado A del artículo 20 empieza diciéndonos que son obligatorios en todos los municipios, ¿dónde tengo la reguladora de bases? Aquí. Son obligatorios en todos los municipios el pleno, el alcalde y el teniente de alcalde o los tenientes de alcalde. Pero siempre os digo que no os confundan, porque el último de los apartados de este apartado primero es la Comisión Especial de Cuentas, que también tiene que existir en todos los municipios. Luego sí que es cierto que con la Junta de Gobierno local, con los órganos que tienen que servir para hacer los trabajos previos a estudiar las cosas en el pleno o para poder fiscalizar y controlar la actividad efectuada por los órganos de gobierno, entre otros alcalde, Junta de Gobierno y concejales, y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones ya tienen especialidades, pero la Comisión Especial de Cuentas no. La Comisión Especial de Cuentas tiene que existir en todos los municipios, o sea que tened muchísimo cuidado con esta, ¿vale? Y espero que si entra en el examen oficial os acordéis de mí al realizarla. Bien, luego tenemos la 8, que nos habla otra vez de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y se nos refiere a los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Nos pregunta, básicamente, cuánto es la duración máxima de un procedimiento de responsabilidad patrimonial y cuáles son los efectos de la extinción de todo este tiempo sin que haya habido un pronunciamiento por parte de la Administración. Acordaos, las responsabilidades patrimoniales se pueden iniciar bien a instancia del interesado o bien por iniciativa propia de la Administración. No son como las potestades sancionadoras que solo caben de oficio. Pero tanto por una manera de inicio como por la otra, el procedimiento puede durar como máximo 6 meses. Ya acordándonos de esto, tendríamos que haber descartado la B y la C y habernos quedado solo con la A, la B y la D, y habernos quedado solo con la A y con la C. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando transcurre ese tiempo sin tener un pronunciamiento por parte de la Administración en esa responsabilidad patrimonial? Aquí podríamos habernos acordado del artículo que os estaba dando el examen, el 91, pero también nos podíamos haber acordado, por ejemplo, del 24, ¿vale?, que nos habla del silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Acordaos que aunque la regla general es el silencio general, una de las muchísimas excepciones que acepta el silencio administrativo son los procedimientos de responsabilidad patrimonial, artículo 24.1 en su segundo párrafo. Es por ello que si en esos 6 meses la Administración no me ha resuelto, me están dando un no,
¿vale? La resolución por silencio sería contraria a la indemnización del particular, ¿vale? No nos hablan solo del silencio porque acordaos que también puede iniciarse por iniciativa de la administración, pero en cualquier caso, única y exclusivamente es la respuesta A de Alemania, ¿vale? Porque nos reúne esas dos pautas, los 6 meses y la resolución por silencio contraria a la indemnización, ¿vale? La A de Alemania. Luego la 9 sí que es cierto que es una de las preguntas más rebuscadas de todo este examen, y además teniendo en cuenta que nos meten una de las últimas leyes que han introducido en la última convocatoria nueva, ¿vale? La Ley 4/2023 de igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos de las personas LGTBI. Ahora bien, si estamos un poco puestos y vemos las noticias, puede ser que no nos hayamos acordado de este artículo 15 de esta ley, pero con tener un poco de bagaje cultural actual podríamos haberla respondido. ¿Qué es lo que nos preguntaba la pregunta número 9? El contenido y alcance de las medidas pactadas en las empresas para alcanzar la igualdad real y efectiva de estas personas se desarrollará a través de ¿qué? Se desarrolla, chicos, a través de reglamento, ¿vale? De hecho, fue uno de los problemas que ha tenido esta ley, que nos tiramos todo un año sin que hubiese un desarrollo reglamentario por parte del gobierno, y era lo que achacaban al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Trabajo. Finalmente, en octubre, ¿vale?, terminaron haciendo un Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Trabajo, desarrollando las medidas que las empresas tenían que implementar dentro de sus planes de medidas efectuados para atender a las realidades de las personas LGTBI y trans, ¿vale?, para poder paliar las desigualdades que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es una obligatoriedad a través de reglamento, no a través de ley. Dame un segundito. Aquí... Aquí lo tenemos, ¿vale? Reglamentariamente. La otra respuesta que aquí más induce a el error son la de los planes. Pero es que no se están refiriendo al hecho de que las empresas tengan que hacer planes. Daos cuenta que no nos están hablando de empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? Sino que se están refiriendo a lo que tienen que hacer desde el Estado, y son reglamentos, ¿vale?, que ya lo han hecho. Es la B de Barcelona por ello. La 10 es una pregunta muy sencillita que hemos hecho muchísimas veces en clase y que yo os reitero en infinidad de ocasiones. Según la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cómo se adoptan los acuerdos dentro de un órgano colegiado? Acordaos que decíamos que normalmente, a no ser que la ley me disponga otra cosa distinta, los acuerdos dentro de un órgano colegiado se adoptan por mera mayoría de votos de las personas que estén en ese momento presentes en la reunión, ¿vale? Entonces, lo tenemos aquí en el artículo 17.5 de esa Ley 40/2015, lo que tendríamos que haber puesto es la A de Alemania, ¿vale? Bien, luego la 11 se me vuelve a referir a la Constitución y se refiere al artículo 62, que ya sabéis que es uno de los más importantes relativos al título segundo, las funciones que tiene el rey. De esas 4, evidentemente lo único que puede hacer el rey, y además sabéis que es muy importante cuando estudiamos la estructura de la AGE, recordar que el rey es quien nombra al presidente del gobierno, a los vicepresidentes en su caso, y a los ministros, por tanto nombra y separa a los miembros del gobierno. El rey no puede controlar la acción del gobierno porque no se le ha votado, no puede controlar a un órgano democrático, no puede refrendar los actos del presidente del gobierno porque precisamente es al contrario, es el presidente del gobierno, los ministros y la presidenta del Congreso en su caso, en los casos del artículo 99 de la Constitución, quienes refrendan los actos del rey porque el rey está exento de responsabilidad. Y por último, el proponer al presidente de gobierno la disolución de las Cortes Generales es precisamente al contrario, es el presidente el que se la propone al rey, el rey las disuelve, pero no lo elige él. Es por ello que solo me puedo quedar con la C de casa, ¿vale? La 12 muy sencillita, también relativa al TREBEP, y es que nos preguntan qué es un funcionario de carrera. Acordaos que cuando estudiamos los distintos tipos de empleados públicos que nos encontramos dentro de la administración, artículos del 8 al 13 del TREBEP, cuando hablamos de los funcionarios de carrera decimos siempre que tienen 3 notas características. La primera, son funcionarios por nombramiento legal, ellos no firman un contrato, ¿vale? Entonces, cualquier respuesta que pusiese contrato, se refiere a los personales laborales, la hubiésemos tenido que descartar. Segundo, tienen una relación con la administración de derecho administrativo. Y tercero, su carácter, y aquí es donde los diferenciamos de los interinos, es permanente. Es por ello que la única que me valía era la B de Barcelona. A ver dónde tengo por aquí el TREBEP, que he sacado ya unas cuantas leyes, pues no sé si lo tengo sacado.
Creo que no. Bueno, pues lo sacamos, no pasa nada. ¿Vale? Entonces tenemos aquí, virtud de nombramiento legal, tienen... Espera, un segundito. ¿Cuáles le quedan por válido? Aquí creo que ha habido un error, ¿eh? Claro, es que aquí ponen relación laboral. Bueno, pues ha habido un error. No pasa nada, ¿vale? Esto nos puede ocurrir también en el examen oficial, entonces a lo mejor tiran de la primera de reserva, que por eso hay preguntas de reserva, ¿de acuerdo? Vale, aquí tendría que ser la C de casa, porque nos ponen el nombramiento legal, administración pública regulada su relación por el derecho administrativo y carácter permanente, es la C de casa, ¿vale? La B de Barcelona pone relación laboral. Vamos a la 3. Disculpadme, que ha habido un corte dentro del examen, disculpadme. Proseguimos por donde lo he dejado, ¿vale? Y vamos a hacer la pregunta número 13. Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué supone la inderogabilidad singular del acto administrativo? Esta pregunta está mal enunciada, pero las respuestas están correctamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos dice inderogabilidad singular del acto administrativo. Acordaos que los que son inderogables de manera singular son los reglamentos, las disposiciones administrativas de carácter general. Acordaos que el artículo 37 lo que nos dice básicamente es que el reglamento, al ser una disposición general, una norma, la hacemos para que perdure dentro del tiempo y obliga no solo a las personas, sino también a las propias administraciones y sus órganos. Eso implica que posteriormente a su promulgación no puede un órgano de la administración, ni siquiera si es un superior jerárquico a quien hizo el reglamento o si es la misma persona que hizo el reglamento, no puede inaplicar para un caso puntual dicho reglamento. Es por ello que de las 4 opciones que nos dan, la que tendríamos que haber respondido es la D de Dinamarca, que las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o incluso superior jerarquía que el que dictó la disposición general, ¿vale? Es la D de Dinamarca. Pregunta número 14. El artículo 73 de la Ley General Presupuestaria determina las fases de procedimiento de gestión del presupuesto de gastos del Estado. ¿Qué opción no se encuentra dentro de dichas fases? Vamos a ver, esto lo machacamos muchísimo en clase. Acordaos que nosotros decimos que el procedimiento de gastos se compone de 4 fases, que nos las enuncia, a mi gusto 4 fases, lo que pasa es que la Ley General Presupuestaria pone una quinta, que para mí ya es el procedimiento del pago, no tanto del gasto. Pero bueno, las fases en definitiva que nos enuncia la Ley General Presupuestaria son la aprobación del gasto, el compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación, la ordenación del pago y el pago material. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí ha habido un poco una trampa y a lo mejor alguno de vosotros ha caído en pensar que a lo mejor aprobación no era la palabra que utilizaba la Ley General Presupuestaria, sino autorización, y nada más lejos de la realidad. Bien, es cierto que a veces las utilizamos como sinónimos, pero lo que pone la Ley General Presupuestaria es la aprobación del gasto, ¿vale? ¿Cuál es la que no se encuentra dentro de esas 4? ¿Cuál es la que no se encuentra dentro de la Ley General Presupuestaria? La ordenación del gasto. ¿Por qué? Porque lo que ordenamos es el pago, chicos, no el gasto, ¿vale? El gasto ya se ha producido, ya hemos tenido el reconocimiento de la obligación, ya nos ha venido ese tercero diciéndonos que ya ha hecho su parte de la obligación y que por tanto ahora nosotros tendríamos obligación de pagarle. Por tanto, una vez que hemos reconocido esto, tenemos que ordenar dicho pago, ¿vale? Entonces sería la B de Barcelona la que nos sobra dentro de esta pregunta. La 15 nos pregunta por la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y es que nos dice que quién conoce de los recursos contencioso-administrativos que se plantean contra los actos y disposiciones hechos por el Consejo de Ministros. Acordaos que siempre os digo que cuando estamos hablando de las competencias de los tribunales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el Supremo es el que lleva prácticamente todas aquellas competencias que pertenecen a actos administrativos promulgados por los órganos constitucionales, sobre todo si son colegiados. Y la primera de todas es esta, ¿vale? Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas de Gobierno. Por tanto, la que tendríamos que haber contestado en el examen es la de Alemania, ¿vale? El Tribunal Supremo, ¿ok? Bien. La 16. La 16 era un poquito más complicada, pero a lo mejor por lógica me la habéis podido sacar o si habéis estudiado correctamente también.
La 16 nos relaciona la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales española, la 3/2018, con el Reglamento Europeo 2016-679 de Parlamento y Consejo, también de protección de datos personales, ¿vale? Y es que nos preguntan, ¿qué es lo que hace nuestra Ley Orgánica respecto del reglamento? Chicos, acordaos, el reglamento se promulgó en el 16, pero no entró en vigor hasta el 18, y en el momento en el que España ya sabía que el reglamento estaba publicado y que ya sabéis que los reglamentos son de aplicabilidad general y tienen eficacia directa, como el reglamento a veces era difuso y disponía cosas que podían matizar o incluso concretizar los propios países, se puso manos a la obra a redactar una ley orgánica en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra ley orgánica? Para empezar, siempre tenemos que acordarnos que lo que nos protegen esta ley y este reglamento son los derechos de intimidad personal relativos a nuestros datos personales de las personas físicas. Esto que nunca se os olvide y que no nos confunda con quién tiene obligación de respetárnoslo. Que aquí sí que es verdad que los obligados son tanto personas físicas como jurídicas. Daos cuenta que muchas veces son las propias administraciones las que tienen obligación de respetarnos la protección de datos, ¿vale? Pero a los protegidos se refiere la ley exclusivamente a personas físicas. Segundo, ¿qué es lo que nos falta también por añadir? Lo que hace nuestra ley orgánica es coger el reglamento, adaptarlo a la legislación española y completar sus disposiciones, ¿vale? Entonces es la C de casa, ¿vale? Disculpadme. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Artículo 1, ¿vale? Bien. Proseguimos. La 17. La 17 también es de teoría de la Unión Europea. Indique qué institución comunitaria se considera el principal órgano de carácter ejecutivo de la Unión Europea. Daos cuenta que preguntas de este tipo, que no sean muy tajantes, de Unión Europea nos pueden poner perfectamente, ¿vale? Y acordaos que siempre decíamos, a pesar de que no podamos hacer este esquema rajatabla, que si intentamos equiparar un órgano a nuestro gobierno, que es la cabeza del poder ejecutivo dentro de España, si intentamos equiparar un órgano europeo a nuestro gobierno, lo tenemos que hacer respecto de la Comisión Europea, ¿vale? Del colegio, que ya os digo siempre que también se llama, ¿vale? Entonces aquí la única que cabía era la B de Barcelona, ¿vale? Porque daos cuenta que una vez que se hacen los actos legislativos por parte del Consejo y Parlamento o por parte de uno de ellos con participación del otro, si es procedimiento legislativo especial, quien lo lleva a la práctica es la Comisión, por eso decimos que es el órgano ejecutivo. Vale, la 18. La 18 nos pregunta por el Real Decreto Ley 6/2023. Acordaos que este decreto, que nos dispone las medidas para aplicar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Administración General del Estado, es muy importante porque nos ha modificado cosas específicas para el Estado. Y daos cuenta que nosotros estamos yendo a una oposición estatal, ¿vale? Y sobre todo nos ha modificado cosas relativas al empleo público. Una de las más llamativas ha sido esta, la que os ponen en la pregunta 18, ¿vale? La del artículo 108. Y es que nos pregunta qué porcentaje de las plazas que se publican en una oferta de empleo público del Estado se tienen que reservar a personas con discapacidad. Esta está un poco hecha con trampa, pero al mismo tiempo las respuestas no pueden induciros a confusión. ¿Por qué? Porque sabemos que el TREBEP hasta ahora nos decía el 7%, pero el Estado, a través de este Real Decreto Ley, se ha autoimpuesto la obligación, y cuidado, solo para las ofertas de empleo público, de reservar un cupo no inferior al 10%, ¿vale? Que esto lo hemos comentado en clase con las de auxiliar administrativo del Estado. A ver, un segundo. No estoy contando. Aquí lo tengo, que no estaba encontrando el artículo 108, ¿vale? Mirad, lo dice bien claro aquí. Para la oferta de empleo público, ¿vale? No para las convocatorias, que este Real Decreto no dice eso para las convocatorias. Entonces es por ello que aquí la que tendríamos que haber contestado es la C de casa. Bien, nos vamos a la 19. La 19 se refiere a la ley del gobierno y nos preguntan cómo se crean, modifican o suprimen los órganos directivos de los departamentos ministeriales. Bien es cierto que no nos preguntan a través de qué tipo de norma, pero bueno, nosotros ya sabemos que es un Real Decreto. ¿De quién es ese Real Decreto? Acordaos, son los directivos, ¿vale? Aquí ya apartamos ministerios y secretarías de Estado y nos quedamos ya con las subsecretarías, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales y las subdirecciones generales, ¿vale? Y acordaos
que esto, quien lo hace es el Consejo de Ministros, ¿vale? Entonces, si yo me voy a las funciones del Consejo de Ministros, lo dicen aquí bien claro, ¿vale? Cuidado, órganos directivos, ¿vale? Acordaos de ese esquemilla que siempre os entregamos, de cómo se crean los órganos directivos y cómo se nombran a sus titulares. Y estudiaoslo muy bien para el examen, porque nos puede caer una pregunta de estas perfectamente, ¿vale? Por tanto, aquí en la 19 era la de Alemania. Vale, la 20. La 20 nos pregunta por la calidad, ¿vale? La mejora de la calidad dentro de la Administración General del Estado. Y es que nos preguntan respecto del Real Decreto 951 del 2005, ¿vale? Por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad dentro de esta administración, que cómo se establece todo esto, ¿vale? Que cómo se establece, cómo se integra ese marco general de mejora de la calidad. Bien, este marco general está integrado por programas, chicos, ¿vale? Disculpadme. Conjunto de programas, está en el artículo 2, ¿vale? Entonces son programas. Esta sí que os reconozco que era una de las más complicadas de hacer de todo el examen, ¿vale? Espero que la hayáis tenido bien. Vale, la 21. No me hacéis caso cuando os digo que del tema de documentación no os pueden poner alguna pregunta y tendéis a saltaros toda la parte teórica, pero precisamente de ese tema es muy habitual que nos pongan una pregunta teórica, una pregunta para la cual yo no me puedo agarrar a ningún artículo, porque es teoría pura de la documentación, y aquí tenemos el ejemplo. Pregunta 21. La función que cumplen los documentos administrativos que asegura la supervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en su soporte material, ¿qué función es? ¿Qué es lo que nos permite el dejar algo plasmado dentro de un soporte material, ese documento administrativo, hacerlo material para que no se pierda? La función de constancia, que conste, que perdure, ¿vale? Es la A de Alemania. Lo tenemos en el tema relativo a la documentación, ¿vale? La 22. La 22 nos pregunta otra vez por el TREBET y es que nos dice que cómo se crean los cuerpos y escalas funcionariales. No será porque no hemos hecho esta pregunta en clase infinidad de veces, ¿vale? Ya sabéis que cuerpos y escalas funcionariales, de acuerdo con el TREBET, ¿vale? Está en el artículo 75, donde lo tenemos aquí. Por ley, cuidado, acordaos que en este sentido yo puedo tener una ley estatal de las Cortes Generales o puedo tener ley autonómica de sus asambleas legislativas, pero es que la respuesta a esta pregunta, letra A, estaba perfectamente enunciada, ¿vale? Entonces es la A la única que cabía responder. La 23. La 23, otra de las que era un poquillo complicadas, ¿vale? Porque nos dice que toda persona que haya sufrido un daño inmaterial, ahí ya nos meten una trampa, ¿vale? A lo mejor cabía pensar que los inmateriales no son indemnizables, para nada, acordaos que sí, que también los daños inmateriales son indemnizables, ¿vale? Como el daño psicológico. Bien, pues toda persona que haya sufrido un daño inmaterial por consecuencia de una infracción del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios. ¿Y a quién se la puede reclamar y quién se la tendrá que pagar? Aquí, de las 4 que me venían establecidas, la única que me vale es la A de Alemania. ¿Por qué? Porque los obligados a retribuir esta indemnización son el responsable y el encargado del tratamiento. Esto lo tenemos en el artículo 82 del reglamento. Materiales o inmateriales, tiene derecho a recibirlo del responsable o del encargado. Y en esta pregunta, la única de esas dos que me viene es el encargado. Espero que no os haya liado con lo de representante legal, porque no sería muy lógico que yo le exigiese a, por ejemplo, mi abogado que me indemnizase mis daños, que era lo que se refería a la B, ¿vale? La B no está bien enunciada, tendría que ser responsable del tratamiento, no representante, ¿vale? La 24. De acuerdo con la 39/2015, ¿son nulos de pleno derecho? Esta pregunta estaba regalada porque siempre repetimos que los artículos 47 y 48 son de los más esenciales de esa ley, ¿vale? Pero tiene un poco de trampas en las cosas que nos ponen dentro de la respuesta. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la B os puede haber liado, que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Sí que me suena de algo de esta ley, pero no sé de qué. O los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. ¿Os suenan estas tres? Porque exigen motivación, son del artículo 35, pero no del artículo 47. La única de aquí que es un acto nulo de pleno derecho es la C, porque contiene un contenido imposible, ¿vale? Esto lo tenemos aquí. ¿Por qué digo que la B os puede haber confundido y siempre insistimos en esto?
Son los actos que vulneran un derecho susceptible de amparo constitucional, de recurso de amparo constitucional, los que serían nulos de pleno derecho. Pero no todos los derechos vulnerados implican la nulidad del acto, ¿vale? Por eso es la C de Castilla, ¿vale? Bien, vamos a la 25. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, que se considera discriminación directa por razón de sexo. Acordaos que siempre decimos que en los exámenes entran muchísimas veces estas preguntas, ¿vale? De la discriminación y del acoso. Y que son 4 definiciones que nos tenemos que saber al dedillo. Nos están preguntando la fácil, discriminación directa. Pues ya sabemos que la discriminación directa, ¿vale? Es aquella que es un criterio, se nos aplica un criterio que directamente nos deja en una posición de desigualdad respecto de las personas del otro sexo. Esta está mal respondida, pues también tendrán que ir a la primera de la reserva, ¿vale? Me han metido aquí trampas. A ver, un segundillo. Aquí la tenemos. Mirad. Discriminación directa, situación en la que se encuentra una persona que sea o pudiera haber sido tratada, ¿vale?, por su sexo de manera menos favorable, ¿vale? Entonces, aquí nos tendrían que haber contestado la C de casa, pero nos han contestado la A de Alemania. Entonces no está correcta. Tendrán que tirar o bien cambiar la respuesta o bien ir a la primera de la reserva. No pasa nada por esto, chicos, vuelvo a reiterar, esto muchas veces nos pasa en los exámenes oficiales. Es por ello que es importante también contestar las preguntas de reserva, ¿vale? Porque nos puede ocurrir algo de esto, ¿ok? Y que en vez de dar por correcta la que está perfectamente respondida, determinen anular la pregunta, ¿vale? 26. En el artículo 5 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se encuentran contenidos los principios relativos al tratamiento de datos personales. Nos piden que digamos cuál no es uno de estos principios. Esta tiene trampa, ¿por qué? Porque nosotros hablamos mucho del derecho de acceso al interesado, pero eso es un derecho, chicos, ¿vale? Del ARSPOL que siempre hablamos, ¿vale? Acceso, rectificación, supresión, etc. Pero no es un principio, ¿vale? El de licitud, lealtad y transparencia sí que lo es, el de integridad y confidencialidad también, y el de limitación del plazo de conservación también. Pero el derecho de acceso es un derecho, no un principio, ¿vale? Es por ello que la que nos sobraba era la D de Dinamarca, ¿ok? Vamos a la 27. Según el artículo 43 del Real Decreto 203/2021, que nos regula el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, nos preguntan qué es lo que ocurre cuando no nos avisan, ese aviso que nos llega por correo electrónico o por SMS, de que nos han puesto a disposición una notificación electrónica. A lo mejor yo no me acuerdo de lo que dice este Real Decreto, ¿vale? Pero si tengo fresca y bien estudiada la 39 de 2015, tengo que haber respondido correctamente a esta pregunta. Acordaos que es potestativo, por mi parte, el hecho de dar a la administración una dirección de correo o un número de teléfono para que me avise. Pero que tengo que tener muy claro que si la administración no me hace ese aviso, eso no va a invalidar de ninguna manera su notificación. ¿Por qué? Porque la notificación es lo que me ponen dentro de la sede electrónica, ¿vale? No el aviso en sí. Entonces, la C nos dice que al ser de carácter informativo, no impide que la notificación se considere plenamente válida el hecho de que no nos hayan hecho ese aviso, ¿vale? Entonces, el artículo 43 nos lo explicita de manera concreta, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Bien, proseguimos. 28. Dispone el artículo 31 de la Reguladora de Bases de Régimen Local, que son fines propios y específicos de la provincia. Bueno, pues es que estará un poco de lógica, ¿vale? Viene el artículo 31, pero es un poco de lógica, chicos. Acordaos que siempre decimos que las provincias existen, y esto se ve muy bien en una provincia como la nuestra, que es Valladolid, con una ciudad muy poblada y muchísimos pueblos prácticamente despoblados, donde la cohesión social y territorial es muy poca, ¿vale? Donde hay que hacer políticas especialmente enfocadas a esas poblaciones con menor población, ¿vale? Pues la función de la provincia es precisamente garantizar el principio de solidaridad y equilibrio intermunicipal dentro del marco económico y social. Y si nos vamos al artículo 31 de la Reguladora de Bases, ¿dónde tengo la Reguladora de Bases? Aquí. Aquí me viene, perdón un segundito, aquí. ¿Vale? Entonces, en esta pregunta teníamos que haber puesto la A de Alemania. Vale, la 29.
De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, ¿qué es una transferencia de crédito? Nos acordamos, ¿vale? Que la Ley General Presupuestaria nos decía en el artículo 52 que transferencia de crédito es básicamente coger dinero que hay en una parte del presupuesto y llevármelo a otra parte, ¿vale? Entonces es un traspaso de dotaciones entre créditos, ¿vale? Bien, eso de establecen un plazo semestral para reconocer las obligaciones, pasado el cual se anulan los créditos correspondientes. Eso de son incrementos de crédito derivados de ingresos imprevistos, acordaos que eso son las generaciones, son mineraciones de créditos para hacer frente al pago de la deuda pública. Es la C de casa, chicos, ¿vale? Si nos vamos a la Ley General Presupuestaria, que la tengo aquí, me voy al artículo 52, y lo dicen bien claro. Catapum, chimpum. Es quitar dinero de un sitio para llevármelo a otro. Y ya está. No hay más historias. Y por último, la 30, luego iremos a las de reserva. Me gusta mucho esta pregunta, porque nos preguntan por el artículo 55, pero no nos dicen qué tipo de suspensión nos van a preguntar, sino que lo enfocan de otra manera. Y es que nos dicen, el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional es un derecho fundamental que no puede ser suspendido. Podrá ser suspendido para personas determinadas en relación con investigaciones de bandas armadas o terroristas, puede ser limitado por motivos políticos, o puede ser suspendido cuando se acuerde declarar un estado de alarma o de sitio. Muy buena pregunta esta. ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos las cosas que se pueden suspender para las suspensiones individuales de derechos, artículo 55.2, y las que se pueden suspender para las suspensiones genéricas, ¿vale? Estados de excepción y de sitio. ¿Cuál es este artículo? El artículo 19. Si yo me fijo aquí, en el apartado segundo de este artículo 55, no me mencionan el artículo 19 por ningún lado, ¿vale? Solo el 17 y el 18. ¿Dónde aparece enumerado el 19? Aquí, en la suspensión genérica. Además, siempre os digo que tengáis cuidado, aquí no nos han querido tirar por ahí, pero tened cuidado, que no se puede suspender genéricamente derechos fundamentales por estado de alarma, solo en excepción y en sitio. Y también nos acordamos que los derechos del detenido del artículo 17.3 solo caben para el sitio, ¿vale? Entonces, aquí la respuesta correcta es la D de Dinamarca, ¿vale? Perfectamente puedo decir que cabe esa suspensión en excepción y en sitio, no por motivos políticos, pero sí cuando declaro estos dos estados de máxima emergencia, ¿vale? No puedo decir que sea un derecho fundamental que no pueda ser suspendido, porque también acabamos de ver el caso en el que sí que se puede hacer, ¿vale? Y la B de Barcelona tampoco puede ser, porque es la suspensión individual y para este derecho no cabe esa suspensión. Bien, nos quedarían las de reserva, ¿vale? Que las tenemos aquí. Vamos a ver. Empezamos por la primera, que vuelve a ser una pregunta de Constitución, según el artículo 59.3 de la Constitución, otra vez la corona, si no hay ninguna persona a quien corresponda la regencia, porque no tenemos ningún descendiente vivo de Juan Carlos I, ¿vale? Pues acordaos que en ese caso, en todo el título segundo, el órgano legislativo que me mencionan es las Cortes Generales, ¿vale? Entonces, ya me tendría que haber quedado solo con las que mencionan Cortes Generales. Y acordaos que decíamos que eran ellas las que decidían quién ostentaría la jefatura del Estado, pero que siempre tendría que ser un órgano desempeñado por 1, 3 o 5 personas, siempre impares, ¿vale? Entonces es la B de Barcelona. La 2. La 2 nos dice, según el artículo 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes actos no precisa de motivación? Bueno, pues a ver, por ejemplo, acordaos, cuando resolvemos una revisión de oficio del artículo 106, ¿vale?, de disposiciones o actos administrativos, cuando resolvemos recursos administrativos, capítulo segundo del título quinto de esa misma ley, y procedimientos de arbitraje o declaramos su inadmisión, tenemos que motivarlos, tenemos que dar nuestro parecer, tenemos que explicar a la gente por qué hemos resuelto lo que hemos resuelto. Luego, aquí sí que nos están preguntando por motivación. Cuando limito un derecho subjetivo, sea el que fuere, o un interés legítimo, tengo que dar el porqué. Y también, cuando ejercito una potestad administrativa discrecional, es decir, no me viene enteramente reglada dentro de la ley, sino que tengo cierto ámbito de maniobra, ¿vale?, tengo también necesidad de motivar, ¿vale? También, por otro lado, hay veces que la propia ley o el reglamento que regula ese procedimiento administrativo nos exige motivación. ¿Cuándo no tengo que motivar? Cuando acepto el desistimiento del interesado. Acordaos. Ahora bien, no hay que motivar, pero sí que hay que dictar resolución expresa, ¿vale? Hay que dictarla. Aquí no nos libramos de ese dictamen. Acordaos que solo la administración se libra de dictar resolución expresa
cuando se acaba por pacto o convenio o cuando se presenta declaración responsable o comunicación previa. Con el desistimiento simplemente constataremos lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero no tenemos que motivar eso. ¿Ok? Entonces, si yo me voy al artículo 35, tenemos aquí los que limitan derechos subjetivos, tenemos, ¿dónde lo tengo? La revisión de oficio y recursos, y tenemos las potestades discrecionales, ¿vale? Bien, la 3, pregunta de la ley de transparencia, típica, tipiquísima que hacemos siempre. Según el artículo 17.3 de esta ley, ¿cuál de las siguientes respuestas no es correcta? Nos preguntan la correcta. El solicitante tiene que exponer siempre los motivos por los cuales solicita la información. B. Los motivos de la solicitud constarán obligatoriamente en la resolución dictada. C. La ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud. D. El solicitante es obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. A ver, espero que sinceramente nos hayamos acordado de la respuesta a esta pregunta, pero al mismo tiempo también os digo, chicos, si nos están preguntando cuál es correcta y vemos que hay 3 que dicen exactamente lo mismo con distintas palabras, pues hombre, ¿vale? Tendré que ir a la que es diferente, ¿de acuerdo? Aquí es la C, acordaos, no se me obliga a motivar una solicitud de acceso a información pública y si quiero, no la motivo. Ahora bien, si quiero, sí que la puedo motivar, ¿vale? Es lo que nos dice el artículo 17. No estoy obligado, pero si quiero puedo exponer mis motivos y estos se podrían tener en cuenta de cara a resolver mi solicitud, porque a lo mejor le doto de lo que llamamos en ciencia jurídica mejor derecho, ¿vale? Pero no estoy obligado y por tanto el hecho de que yo no haya querido motivar mi solicitud no es por sí sola causa de rechazo de la misma, ¿vale? Pues por ello que es la C de casa. La 4. ¿Cuál es el precedente de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible? Lo hemos hecho muchas veces en clase, chicos, acordaos, decíamos, la actual la tenemos del 2015 al 2030, que es el plazo de vigor de los objetivos de desarrollo sostenible actuales. ¿Cuál fue el precedente? Los objetivos de desarrollo del milenio, que son, al ser del milenio, del 2000, es la C de casa. Y por último, pregunta teórica de la Unión Europea, pero pregunta más o menos regalada. ¿Dónde tiene la sede, así en genérico, circunscrita, el Parlamento? Pues en Estrasburgo, chicos, si ya sabéis que es el órgano que se ubica en Estrasburgo, ¿vale? Que lo tenemos fácil, hubiese sido peor que nos hubiesen preguntado la Comisión, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, porque a lo mejor nos liábamos y no nos acordábamos Bruselas, etc. Pero el Parlamento sabemos que está en Estrasburgo, no nos ha preguntado por las comisiones, no nos ha preguntado por la Secretaría, no, preguntan por su sede, que es Estrasburgo, ¿vale? Hasta aquí mi corrección de la parte del examen que me corresponde, ¿vale? Os dejo con Verónica, que va a resolver la parte de informática. Un saludo. Hola, vamos a continuación a hacer la corrección de las preguntas correspondientes a la parte de informática en este simulacro de auxiliar administrativo del Estado que habéis realizado en Veropo. Así que vamos a ver cuáles son aquellas preguntas que pueden haber resultado más complejas, las que luego nos encontramos frecuentemente en el examen y vamos viendo qué tal os ha salido. Vamos entonces a por las preguntas de informática en esta segunda parte. Vamos a encontrarnos en primer lugar con preguntas referentes al tema de informática básica, el primero de los temas que entran en la parte de informática de vuestra convocatoria. Y vamos viendo. La primera dice que los siguientes valores indican distintos tamaños de lo que hay almacenado en 4 pendrive. ¿Cuál de ellos es el mayor de todos? Entonces aquí es importante conocer en los múltiplos del byte cuál es el más pequeño, cuál es el más grande, para poder en este caso pasar todas las cantidades a la misma unidad y ya poder hacer una comparativa. En este caso marcamos como correcta que la mayor de todas son 2800 kilobytes, ¿vale? Entonces, si pasamos, por ejemplo, todas a megabytes, ¿vale? Veríamos que 2800, si lo dividimos entre 1024 para poder pasarlo a megabytes, puesto que solo hay un salto de los kilobytes a los megabytes, eso nos daría 2,73 megabytes, es decir, ya sabemos que es mayor que la B de Barcelona, ¿no?
Si cogemos esta cantidad que está en bytes en la respuesta A y de los bytes a los megabytes hay 2 saltos, habría que dividir 2 veces entre 1024, en ese caso obtendríamos 1,76 megabytes. Quedaba descartado porque ya era una cantidad más pequeña que la que hemos visto en la alternativa C, que hablábamos de 2,73. Y en el caso de la D, que nos habla de bits, habría que coger esta cantidad y habría que dividirla entre 8 para pasarla a bytes y luego dividirla 2 veces entre 1024 para hacer el salto a kilobytes y después a megabytes. Esto nos daría también 1,76, es decir, esta cantidad que veis en la A y la que veis en la D es exactamente la misma, ¿vale? En el caso de la segunda pregunta dice ¿cuál de las siguientes unidades de medida es lo mismo que 4 petabytes? Hemos marcado la C. En realidad desde los petabytes hasta los gigabytes existen 2 saltos. Aquí lo que se está haciendo es multiplicar 2 veces por 1024 y a su vez por 4 y sería esta cantidad la que nos saldría. Entre el gigabyte y el petabyte nos encontramos con el terabyte, es decir, que la B no podía ser porque aquí estamos hablando de que sería 4 por 1024 si lo queremos equiparar a esos terabytes. Nos pide en la 3 señalar cuál es la unidad de medida mayor, que sería geobyte, luego la siguiente mayor sería el brontobyte, después tendríamos el zettabyte y la más pequeña de las que os nombraba aquí era el petabyte, ¿vale? Como veis aparecen las 3 primeras preguntas referenciadas a lo que es conocer los múltiplos del byte y es algo que en este primer tema ha aparecido con frecuencia en pregunta de examen, así que importante tenerlo en cuenta, ¿vale? En la siguiente, también una pregunta correspondiente al tema de informática básica, nos dice que el sistema que permite la conexión lógica entre los diferentes subsistemas que componen un ordenador es la definición de los buses. En definitiva, los buses es por donde viajan los datos entre los diferentes dispositivos. La 5, si hablamos de MS2, estamos haciendo referencia a MS2 es un sistema operativo, por lo tanto ya la A quedaba descartada. Es un sistema operativo que se caracteriza porque tiene un entorno gráfico modo texto, es decir, no tiene interfaz gráfica, así que ya solamente nos quedaba como alternativa la D de dedo, es decir, que era un sistema operativo con una pantalla en negro que se trabajaba bajo línea de comandos, ¿vale? Escribiendo instrucciones, ¿no? Y fue además el primer sistema operativo que sacó al mercado Microsoft. En la pregunta 6, otra cosa que nos hemos encontrado en más de una ocasión en pregunta de examen es cómo pasar un número que se encuentra en una base decimal a una base binaria, que es con la que trabajan los ordenadores, ¿vale? También lo pueden pedir a la inversa, daros el número binario y pediros que lo paséis a decimal. ¿Cómo se pasa un número decimal a binario? Bueno, pues la forma de pasarlo, vamos a hacerlo con el ejemplo para que veáis cómo se haría. En este caso, partimos de que nos están pidiendo que tenemos el número, en este caso 85, y lo que haríamos es, como lo vamos a pasar a base binaria, a base 2, ese número se divide entre 2 hasta que consigamos un cociente de 1. ¿Vale? Entonces 85 si lo dividimos entre 2 sería 42 con un resto de 1. 42 lo dividimos entre 2 es a 21 con un resto de 0. Lo dividimos entre 2 que sería a 10 con un resto de 1. Entre 2 sería 5 con un resto de 0. Entre 2 es a 2 con resto de 1 y entre 2 es a 1 con resto de 0. Cuando llegamos aquí ya hemos terminado las operaciones que necesitamos realizar, cogeríamos este número como primero y de ahí para arriba, en orden inverso a como los hemos ido calculando, todos los restos. Así que podríamos decir que ese 85 en base decimal es lo mismo que 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 en base binaria, que este es el resultado que nos encontramos
en la alternativa A, ¿vale? Esa sería la forma de hacerlo. Normalmente cuando se pregunta esto, que no se inquieten, suelen ser números pequeños, así que no es muy difícil dar con el resultado con un pequeño cálculo. La 7, cómo se define la resolución de pantalla en Windows, es una definición muy preguntada también, lo que se refiere a la resolución de pantalla, y en definitiva es el número de píxeles que pueden ser mostrados en pantalla. Cuando hablamos de los píxeles son cada uno de los puntos de luz que conforman una imagen cuando la vemos en nuestro monitor. Pasamos a partir de la pregunta 8 a preguntas sobre Windows, ¿vale? Sobre el sistema operativo, que sería el segundo tema que teníais que estudiar, y nos dice que dentro de Windows 10, en la herramienta configuración, tenemos la posibilidad de indicar que la imagen que estamos viendo en pantalla aparezca con diferentes orientaciones, que desde dónde podríamos hacerlo. Esto se haría dentro de las diferentes categorías que hay en configuración, dentro de los diferentes apartados, dentro del sistema, que nos permite voltear la imagen que tenemos en pantalla, por si a lo mejor nosotros el monitor, precisamente tenemos un monitor panorámico y lo vamos a poner pues justo al revés de cómo se suele trabajar con él. También nos pregunta en la siguiente que cuántos días de forma predeterminada, cada cuántos días se eliminan los archivos que existen en la papelera de reciclaje, ¿vale? Bueno, esta cantidad se puede modificar dentro de la configuración de Windows, pero es verdad que por defecto indica que cada 30 días si tenemos habilitada esta opción. ¿Cómo puedo acceder a la información que me proporciona la siguiente imagen, que me da información sobre el equipo con el que estoy trabajando, qué procesador tengo, cuánta memoria RAM? Esto se encuentra dentro de configuración, en el apartado de sistema y en el panel de la izquierda en una opción que se llama acerca de, ¿vale? Esta ha sido concretamente así como la veis, pregunta de examen también. En la 11 indica que desde cuál de las siguientes ubicaciones es posible acceder al explorador de archivos, ¿vale? Nos encontramos aquí con preguntas referentes al explorador de Windows. Dice que todas son correctas, se puede hacer con la combinación de teclas Windows más E, una combinación de teclas que también ha salido en repetidas ocasiones en examen. Buscándolo desde el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, nos iríamos a la parte inferior y desde ahí, bueno, pues buscaríamos lo que es el explorador. Y también en la barra de tareas, dice enlace, hay una zona de accesos rápidos donde por defecto en nuestros ordenadores aparece un icono del explorador de archivos. En la 12 nos dice que qué fichas aparecen por defecto en la cinta de opciones cuando estoy en una carpeta cualquiera dentro del explorador de archivos. Entonces sería archivo, inicio, compartir y vista. En el caso de estar colocado en el icono de este equipo, ahí es cuando las fichas cambian en la cinta de opciones, pero si no serían estas 4 las que nos encontraríamos. En la pregunta 13 dice que en el panel de navegación del explorador de archivos, ¿qué aparecerán? El panel de navegación es el panel que se encuentra en la parte de la izquierda y ahí aparecen las diferentes unidades que conforman nuestro equipo, pues si tenemos varios discos duros, si hemos conectado un USB, si tenemos un lector de CDs o de DVDs y las diferentes carpetas con una estructura de árbol que muestran el contenido que tiene nuestro equipo. Lo que no nos vamos a encontrar nunca en ese panel de navegación son los archivos que hay dentro de las carpetas, porque eso se mostraría en la parte derecha de la ventana, en lo que se llama la zona de lista de archivos. En la 14, siguiendo con el tema del explorador, dice que a la hora de utilizar el filtro de tamaño para hacer una búsqueda, se pueden utilizar una serie de expresiones que ya vienen como predefinidas en Windows. ¿A qué tamaño se está refiriendo si utilizamos la expresión grande? Bueno, pues con la expresión grande porque luego hay pequeño, muy pequeño, normal. En ese caso, con una opción de grande, está buscando archivos que se encuentren entre 128 megas y 1 giga de capacidad. La 15. ¿Cómo puedo dentro del explorador buscar todos aquellos archivos que tengan esta extensión, que sabemos que corresponden a hojas de cálculo de Excel? Y nos dice que se puede hacer como indica en la A y en la C. Pondría un asterisco, que es un comodín que sustituiría
al nombre del archivo, tenga los caracteres que tenga y luego ya vendría punto y la extensión. O también puedo utilizar ext, dos puntos, es un filtro que ya está predefinido en el explorador de archivos y luego ya pondría el nombre de la extensión. De las dos maneras lo encontraría. En la pregunta 16 nos pide señalar el tipo de vista que elegiríamos si queremos ver los elementos de la carpeta abierta en iconos pequeños colocados en columnas. Vale. Dentro de las vistas que existen en el explorador de archivos, algo que también ha sido objeto de pregunta en múltiples ocasiones, la opción que nos permite ver los diferentes elementos con iconos pequeños, su nombre al lado y colocados en diferentes columnas, ¿vale?, sería la opción que se llama lista. La diferencia con iconos pequeños, que es con la que solemos confundirla, nos diría que irían colocados en filas en vez de en columnas, porque es lo único que cambia la distribución que nos muestra después en la ventana. En la 17, si tratamos de copiar una carpeta en un lugar donde ya existe uno con el mismo nombre, dice que Windows nos da la opción de elegir entre varias alternativas, que señalemos la que es falsa. La falsa es la de mover la carpeta, conservando ambas, renombrando la que se encontraba en la carpeta de destino. Vale. No es una de las alternativas. Cuando se da la situación de que estamos moviendo y ya existe en ese lugar algo con el mismo nombre, nos va a dar una posibilidad de conservar ambas, sí, pero siempre la que va a renombrar es la que viene nueva, es decir, la que estamos intentando copiar, como nos decía la respuesta C. En la pregunta 18 dice señale la respuesta errónea sobre el efecto oculto. Aquí ya nos encontramos en el tema de Word y le diremos que es incorrecto, que si hemos indicado que queremos que salga impreso el texto oculto, lo que no va a imprimirse son los puntos que aparecen por debajo, ¿vale? Y es que cuando nosotros a un texto de Word le ponemos el efecto oculto, pero luego le decimos que lo queremos mostrar o que lo queremos imprimir, aparece con un subrayado de puntos justo por debajo para dar información al usuario de que eso realmente está puesto con un formato oculto. En la 19 nos dice que en la pestaña avanzado, dentro de la ventana de fuente, hay una herramienta que se llama escala de fuente. Se puede indicar en porcentaje y nos dice que entre qué intervalo se podrá cambiar y es entre 1 y 600. ¿Vale? Esta herramienta lo que hace es hacer más grande el texto, pero como estirándolo, realmente modifica el tamaño de forma horizontal, ¿no? En la 20 dice que en la ventana de párrafo, en una de las pestañas, se puede activar esta opción, control de líneas viudas y huérfanas, y dice que qué significa estas opciones. Cuando esta opción está activada, que por defecto lo está, impide que cuando tenemos un documento con varias páginas, pues que los párrafos no se corten ni en la primera ni en la última línea, es decir, que no nos quede una línea sola del párrafo ni al final de la hoja ni al principio de la siguiente, que visualmente es algo pues que queda un poco raro, ¿vale? Además es importante diferenciar entre lo que es una línea viuda y una línea huérfana. Nos dice que la línea viuda es la última línea de un párrafo que se quedaría sola en la página siguiente, mientras que la línea huérfana es la primera línea del párrafo que se quedaría sola en la página anterior. Nos pregunta en la 21 por la combinación de teclas para activar el control de cambios, que es control mayúsculas E. La 22, desde donde podemos cambiar o encontrar la alineación vertical, y para eso hay que irse a la ventana de configurar página que se encuentra en la ficha de disposición, y en la última pestaña ahí nos encontramos con la alineación vertical para indicarle si el texto del documento queremos que quede en la parte superior de la hoja, en el centro, abajo o por el contrario esté justificado. Importante no confundirlo con la alineación horizontal de un párrafo. En la pregunta 23 dice indica desde dónde podemos ocultar la barra de estado. Ninguna es correcta porque ni en Word, ni en Excel, ni en Access, ni en correo electrónico se puede ocultar la barra de estado.
Esto es algo que sí que se podría hacer en el explorador de archivos de Windows, pero en los programas de Office no se puede ocultar, va a aparecer siempre, ¿no? En la pregunta 24 dice indique la definición correcta de estilo. Un estilo es un conjunto de formatos agrupados bajo un nombre, y cuando hablamos de formatos hablamos de forma general, no tienen por qué ser solo de fuente o de párrafo, es decir, que podemos indicar un tipo de letra o un color, pero también una sangría o poner un borde, ¿vale? La 25 dice que para trabajar con documentos maestros debemos seleccionar la vista esquema. Los documentos maestros en Word es una herramienta avanzada que se utiliza principalmente cuando son documentos muy largos. Entonces, en vez de tener pues, un documento de 200 páginas todo de seguido, se puede hacer una división en subdocumentos que luego se visualizan en lo que se conoce como un documento maestro. Y para eso el programa nos pide estar trabajando en la vista esquema. La 26 nos pregunta que si es posible crear un borde de página que solamente tenga los lados izquierdo y derecho, y esto es posible porque se puede crear un borde personalizado y elegir el lado que queremos, o incluso que cada lado tenga un estilo de línea distinta. Dice que a qué ficha y grupo tengo que dirigirme si deseo traducir un texto dentro de mi documento, y para eso habrá que irse a la ficha revisar y al grupo idioma, donde nos encontraremos con esa herramienta de traducir. La 28 nos indica que qué ocurriría si, teniendo parte de un párrafo seleccionado, pulsamos el icono llamado sombreado que hay en inicio párrafo y elegimos un color de los existentes. Bueno, pues tenemos que indicar que en ese caso el sombreado solo se aplica al trozo de texto que tengo seleccionado, como si fuera un sombreado a texto. Para que fuera un sombreado a párrafo, habría que coger el párrafo completo, incluido el intro, o bien no seleccionar nada, colocarnos sin más dentro del párrafo. En ambos casos sí que entendería que ese sombreado queremos aplicarlo al párrafo completo. La 29 pregunta que cuál de las siguientes es una diferencia entre una tabla de contenido y un índice en Word, ¿vale? Entonces, bueno, las tablas de contenido serían lo que conocemos como el índice de un libro, una serie de títulos y subtítulos y las páginas en las que se encuentra cada uno de ellos, mientras que un índice se parece más a lo que sería el glosario de un libro, donde vienen una lista de palabras y en qué páginas nos encontramos esas palabras. La principal diferencia que existe entre estas dos herramientas es que cuando lo creamos, en el caso de la tabla de contenido, se genera un vínculo con los títulos originales. Es decir, yo puedo pinchar sobre la tabla de contenido manteniendo pulsada la tecla Control y me llevará al título correspondiente en el lugar en el que esté en el documento, ¿no? Pero en el caso de los índices no se generan vínculos, ¿vale? Pasamos a partir de la 30 a las preguntas de Excel y nos pregunta que cuántas vistas existen en Excel para poder trabajar. Son 3, a diferencia de las 5 que hay en Word. En Excel las 3 son la vista normal, que es con la que trabajamos habitualmente y nos permite ver las celdas. Luego está la vista diseño de página, que nos permite ver, además de las celdas, los encabezados y los pies. Y luego tenemos la vista previa de salto de página, que nos permite ver en el fondo hasta dónde se imprimiría cada una de las celdas que tenemos, es decir, cuál sería un poco la organización en páginas impresas después. En la 31 hace referencia a con qué nombre se conoce el siguiente tipo de gráfico. Hemos marcado que A y B son correctas porque es verdad que es un gráfico de burbujas, pero también se le conoce con el gráfico, como gráfico de XY o dispersión. Es decir, realmente los gráficos de burbujas luego son un subtipo de gráfico XY dispersión. Vale. En el caso de necesitar ordenar una tabla, hasta por cuántas columnas distintas se podría proceder a ordenar. Vale. De las alternativas que nos daba aquí sería la de dedo, tantas como columnas tenga la tabla que estamos ordenando. Es verdad que hay un límite y son 64 columnas, las que Excel nos permite como máximo. Entendemos que una tabla no va a tener tantas columnas, pero si una de las alternativas hubiera traído este número 64, tendríamos que haberle marcado como respuesta correcta, ¿vale?
En la 33 nos encontramos con un formato personalizado, algo que es pregunta frecuente de examen y que es importante que sepáis trabajar bien con ello. Entonces nos dice que en este formato queremos que los números positivos aparezcan como números enteros precedidos de puntos hasta completar el ancho de celda existente y en color azul. Entonces, en principio, si nos fijamos en las alternativas, la A ya quedaba descartada, porque sí aparece en color azul, pero para que el número vaya precedido, en este caso de puntos, hay que poner asterisco y punto. El asterisco lo que da la opción es de indicar que la celda se va a completar con el carácter que pongamos a continuación, en este caso con el punto, hasta que se complete el ancho de celda. Como luego nos pide un número entero, pues un 0 sin más. Dice, los números negativos aparecerán en color rojo, que en ambos lo tenemos bien, entre paréntesis, con el signo de menos por delante y 2 decimales, que ambos los tenemos correctos. Y luego nos dice que si es un 0 aparecerá la palabra 0, que se puede poner entre comillas, como estáis viendo en la B, o también sería correcto hacerlo como indica en la C, poniendo una barra invertida delante de cada uno de los caracteres que queremos que luego se visualicen de forma literal, es otra forma. Por eso indicamos que ambas son correctas, porque luego ya en la última sección le indicábamos que si lo que escribimos en la celda es un texto, pues que aparezca literal ese texto. Este texto es texto, ¿vale? En la 34 dice que qué función de Excel es la que me permite conocer el puesto que ocupa un número dentro de un listado de números en base a su valor, que sería la función jerarquía.eqv, ¿vale? En versiones anteriores se la llamaba jerarquía sin más, funcionarían ambas, es verdad, pero ahora ya y en la versión 365 y desde hace unas cuantas versiones, el nombre más adecuado sería decir jerarquía EQV, que es una función estadística. ¿Cuántos argumentos tiene la función sumar.si? 3 como máximo, realmente los dos primeros son obligatorios y el tercero es opcional. Recordamos que como primer argumento se pone el rango de celdas donde se va a cumplir la condición, en el segundo argumento la condición y en el tercer argumento el rango de lo que quiero sumar. Si coinciden el primer y tercer argumento, el tercero podría omitirse, por eso hablamos de 3 como máximo. En la pregunta 36 dice que cuál de las siguientes acciones podemos llevar a cabo desde el cuadro de nombres de la barra de fórmulas. Desde la barra de fórmulas se pueden hacer varias cosas. Una de ellas es conocer la celda activa en ese momento, porque ahí va a aparecer el nombre de la celda en la que me encuentro situada. También puedo darle un nombre a una celda o a un rango de celdas, basta con que las seleccione y luego en el cuadro de nombres escriba el nombre que quiero dando un intro a continuación. Importante, ese nombre nunca puede tener espacios. O bien se puede insertar una función para hacer un cálculo. ¿Cuándo puedo insertar una función? Cuando me he colocado en una celda, he escrito el signo igual y por lo tanto ya le he dicho a Excel que ahí voy a hacer una operación y en ese momento el cuadro de nombres permite desplegar un listado con funciones para poder elegir. Pasamos a las preguntas de Access, nos dice que cuántos tipos de relaciones diferentes existen en Access, que son 3, la relación 1 a 1, la relación 1 a varios y la relación varios a varios. En la pregunta 38 dice cuál de las siguientes definiciones no se está refiriendo a una tabla de Access y la C dice es una forma de buscar información de una base de datos para conseguir información detallada de esa base de datos. Aquí podríamos estar hablando más de una consulta o una vista más que de lo que sería una tabla. Incluso un filtro podría corresponder a esa opción C de casa. En la 39 dice cuál es el tipo de datos correcto en Access para que una columna que permita introducir valores existentes desde una lista desplegable. Esto se hace a través de un tipo de datos que se llama campo de búsqueda, donde podemos decirle que los valores no sean escritos directamente por el usuario, sino que aparezca una lista desplegable, enlazándolo con otra tabla donde estarían esa lista de opciones que queremos poder elegir. En la 40
habla de crear una máscara de entrada para un código que va a insertar en una tabla donde tiene que aparecer en primer lugar y de forma automática el texto auxiliar. Como ya os he explicado unas preguntas más arriba, se puede poner entre comillas o se puede poner con una barra invertida para separando cada uno de los caracteres que queremos que aparezcan. Dice, después hay que insertar dos números obligatorios. Cuando hablamos de números obligatorios serían ceros, por eso la A quedaba descartada. Un guión y dos letras obligatorias. Las letras obligatorias es a través del carácter de la L mayúscula, así que la B también quedaba descartada, ¿vale? Después nos dice que no se guardarán los símbolos de la máscara, eso es lo que significa S1 que tenéis en la segunda sección, y antes de comenzar a escribir aparecerán los símbolos de interrogación, es decir, pondrá auxiliar, dos interrogaciones, guión, dos interrogaciones y ya el usuario escribe lo que serían esos dos números y esas dos letras, por eso la C era correcta. En la 41 dice que en Access un campo de una tabla puede estar o no indexado. Los índices lo que nos permiten al final es poder hacer una búsqueda de una forma más ágil dentro de una tabla, ¿vale? Dice cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto a la indexación. Dice que al indexar un campo se crea un índice que acelera las búsquedas, como os decía, y las ordenaciones. Es posible crearlos sin duplicados, con lo que se prohíbe introducir valores duplicados en el campo. Cuando estamos definiendo los campos de una tabla, hay una propiedad, hay un atributo que se llama tal cual, indexado, que será no si con duplicados, sí sin duplicados, ¿no? Que es en definitiva a lo que se refiere. De hecho, cuando en un campo de una tabla ponemos el campo como clave principal, automáticamente se genera esta indexación y en ese atributo indica que es sí sin duplicados, que es lo que hace que luego los campos que sean clave principal no puedan tener valores repetidos. En la 42 dice que estamos en la vista preliminar de un informe de Access y queremos exportarlo. ¿Cuál de los siguientes formatos de exportación no estará disponible? Que era el primero. Sí que se puede exportar a Word, a un PDF o a Excel para luego poder trabajar con esos datos, ¿vale? Tenía bastante sentido porque son los otros programas que acompañan al paquete Office, ¿no? En la 43 nos dice que en Access, al diseñar una tabla, establecemos el tamaño de un campo de tipo número en el que solamente se necesitan números entre 0 y 255, que cuál de los siguientes tamaños se habrá seleccionado. El tamaño más pequeño que existe dentro de los campos de tipo número es el byte, que precisamente permite introducir después números entre 0 y 255 para un campo como podría ser, por ejemplo, la edad, ¿vale? Que nunca va a ser mayor que esa cantidad. Con esto permitimos ahorrar espacio, puesto que las bases de datos por lo general pues, tienen un tamaño importante. En la 44 nos dice que en Access, en el diseño de tablas, una de las propiedades de los campos es texto de validación y dice que cuál es la función de esta propiedad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del texto de validación, estamos hablando de un mensaje de error que aparece cuando escribimos algo que no estaba permitido por la regla de validación que se había indicado antes, ¿vale? En la 45 nos dice que en Access, ¿cuál de los siguientes nombres de campo es válido? No se permiten puntos, no se permite la exclamación de cierre y no se permiten los corchetes. Por eso los otros no era una posibilidad. En la 46, si pasamos ya al tema de Internet, dice que si queremos almacenar en el menú de un navegador un enlace rápido a una página concreta, para luego poder visualizarla en un futuro, que cuál de las siguientes herramientas se utilizaría. Y en este caso estamos hablando de marcadores o favoritos. Favoritos se nombra cuando hablamos de navegadores de Microsoft, como puede ser Microsoft Edge o el anterior Internet Explorer. La 47, ¿qué protocolo utilizan para comunicarse un servidor web y un navegador? Es HTTP, que además es el protocolo que precede a las URLs, a las direcciones de las páginas web, ¿vale? Y ese sería el que permite que luego en un navegador podamos visualizar el contenido de una página web.
La 48 nos dice que en los mensajes de correo el campo asunto se utiliza, bueno, pues es un resumen, una breve descripción sobre qué trata el mensaje para que cuando una persona lo reciba pues pueda incluso saber si el mensaje es importante o no. En la 49 el protocolo IMAP dice que nos da la posibilidad, es un protocolo de correo electrónico que nos permite recibir correos y permite almacenar, visualizar y organizar nuestros mensajes sin necesidad de descargarlos. Esto facilita que ese correo electrónico lo pueda tener en mi ordenador configurado, en otro dispositivo como mi teléfono móvil o una tableta y que pueda estar viendo los correos en todos ellos, ¿vale? Y en la 50 nos dice que de los mensajes que redactamos y mandamos a nuestros contactos, Outlook almacena una copia por defecto en la carpeta de los mensajes enviados. Es verdad que podríamos desde archivo opciones en ese programa configurarlo para que no fuera así, pero por defecto va guardando una copia de todo lo que enviamos. En lo que se refiere a las preguntas de reserva, la primera de ellas dice cuál de los siguientes sistemas operativos es OpenSurf, sería Ubuntu, ¿vale? Puesto que los otros sistemas operativos requieren tener la licencia. La 52, que es una dirección MAC, en definitiva es un código que identifica a cada una de las tarjetas de red que existen en el mercado. De hecho, es un código que asigna el fabricante de la tarjeta de red y está formado por 48 bits que además se escriben con un código hexadecimal, con números y letras. ¿Cuál de los siguientes no es un cliente de correo electrónico? Mozilla Firefox, porque esto es un navegador. Y cuando hablamos de un cliente de correo electrónico, estábamos hablando de un programa que nos permita trabajar con nuestro correo electrónico, tanto enviar como recibir mensajes. En la 54 nos dice que en una hoja de cálculo, ¿qué función cuenta la cantidad de celdas que no están vacías en un intervalo? Sería la función contara, cuenta las celdas siempre que contengan algo, sea texto, sea número. Y en la 55 dice que activamos en Word el control de cambios para poder ver los cambios que se están realizando. Dice los cambios son sugerencias que se pueden revisar y después poder eliminarlos o marcarlos como cambios definitivos. Que desde donde activamos el control de cambios y se haría en Word desde la ficha revisar y desde el grupo seguimiento a través de una herramienta que se llama tal cual, control de cambios. Vale, con esto tendríamos la solución de todas estas preguntas. Espero que os haya sido de utilidad, que haya salido bien, que os sirva para repasar en estas últimas semanas antes del examen y bueno, mucho ánimo para estas semanas que quedan y muchísima suerte para lo que es el examen. Hasta luego.